Regresó el PRI al gobierno un año atrás. Creo que es conveniente hacer una evaluación al respecto de qué es lo que ha pasado desde algún punto de vista, ¿no? Algunas impresiones podrían hacerse desde un punto de vista diplomático, de relaciones internacionales, otras desde el punto de vista del campo de la seguridad social, otras desde el punto de vista político y a estas yo soy el que me voy a enfocar específicamente. Creo que es un año que empezó muy prometedoramente, por decirlo de alguna manera. Creo que Peña Nieto, el 1 y el 2 de diciembre de 2012, fue realmente una especie de sorpresa después de lo que había acontecido meses antes, sobre todo el caso de la FIL de Guadalajara, cuando pues mostró ciertas inconsistencias, y después resulta que el 1 y el 2 de diciembre nos sorprende primero con un discurso que realmente estuvo muy bien estructurado y sorpresivamente muy bien leído, y después al día siguiente, 2 de diciembre, hubo un acuerdo que es el que creo que marca hasta ahora realmente el sello de la gestión, el Pacto por México, que para mí es un pacto que ha respondido a un déficit que México ha tenido y padecido en los últimos tiempos, que es la falta de acuerdos políticos. Y creo que fue una buena idea, no sé si de él, pero fue una buena idea el hacer un pacto por México en el sentido de que los partidos políticos de oposición, junto con el gobierno, podrían hacer precisamente la infraestructura, diseñar la infraestructura sobre la cual poder tomar acuerdos que eran y siguen haciéndole falta a este país. Sin embargo, la crítica que se puede hacer es que era una especie de pacto no solamente por México, sino un pacto cupular. Este pacto cupular quiere decir que es como revivir lo que fue el PRM, el papá del PRI, cuando se conforma y se reestructura, y se reestructura en términos de sectores. Y efectivamente el sector campesino, el sector obrero, el sector popular eran parte del partido, pero teniendo como cima de poder absoluto a la presidencia de la República. Aquí los partidos de oposición pues dejan de alguna manera dejan de ser de oposición y se reúnen juntos, hacen los acuerdos, hay diferencias políticas, pero en la cima de este pacto cupular o este pacto por México está la presidencia de la República. Entonces es una especie de réplica de lo que fue anteriormente el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, para que es una especie de réplica de lo que fue el PRI y ahora se retoma de una forma novedosa. Ahora, ¿qué ha pasado en este año? Con esos dos momentos, 1 y 2 de diciembre, que generan muchas expectativas con la ciudadanía. Creo que al final de cuentas el principio, el intento, el objetivo era bueno. Sin embargo, diversas razones han hecho de que no se hayan podido instrumentar todo lo que se haya querido hacer vía el Pacto por México. Tenemos, por ejemplo, yo creo que lo principal que habría que señalar es que a esta administración presidencial le falta todavía caminar algunos pasos para ser gobierno. Yo creo que no es gobierno, todo está en la época de la administración. Y creo que el mejor ejemplo lo tenemos en la cuestión económica. Si hace un año todavía los pronósticos de crecimiento para 2013, o sea, los que se hacían en noviembre, diciembre de 2012, estaban alrededor de 3.5%, en el transcurso de este año han decaído a 1.2% o incluso algunos lo sitúan en 1%. Si le pregunta a uno, de acuerdo con algunas encuestas que se han hecho, ¿cómo está usted a los entrevistados? ¿Cómo está usted ahora respecto a hace un año? Y la respuesta tiende a ser o igual o peor. Y la minoría dice mejor. Por tanto, ahí tenemos un problema que es el reflejo de lo que sucedió este primer año de gobierno priista, de que por diversas razones, en especial haber frenado el gasto público,
se llegó a un momento, algunos dicen de desaceleración económica, pero otros llegan un poco más allá y hablan de recesión económica. Entonces aquí tenemos el primer gran problema de esta administración. En segundo lugar, yo pensaría que también el problema de seguridad no se ha resuelto. Si bien con Calderón se inicia todo ese problema de combatir directamente, frontalmente al crimen o a la delincuencia organizada, este gobierno sigue con la misma táctica, nada más que cambió la forma de comunicación. En vez de repetir como lo hacía la administración de Calderón día a día, de que estábamos combatiendo al narcotráfico, estamos combatiendo la delincuencia organizada, ya vamos ganando la guerra precisamente a estos delincuentes, etcétera, día tras día, no había día que no se dijera eso, se atrapó a este capo, a este delincuente, se presentaban en televisión, y ahora en el informe o en los recuentos que se hacen del 1 y 1 o 2 de diciembre, en un análisis de contenido, la palabra narcotráfico es mencionada escasamente. Y se menciona que la seguridad, entonces, aparentemente se ha incrementado, cuando si bien ha bajado el número de homicidios dolosos, la extorsión, el secuestro van al alza impresionantemente. Entonces yo creo que el primer año de gobierno de Peña Nieto podría decirse que ha cumplido parcialmente algo de lo que se propuso, pero yo diría que en términos reales falta mucho por recorrer para que este país pudiera llegar a tener un poco más de crecimiento y un poco más de bienestar, que mucho le hace falta. Incluso termino, al inicio de este año, la reforma educativa y la reforma de telecomunicaciones fueron muy importantes. Sin embargo, pasaron 6-8 meses de que han sido aprobadas, incluso la educativa, y tenemos un conflicto magisterial que se opone a esa reforma. Y la ley de telecomunicaciones, que es tan importante para poder romper los monopolios de medios de comunicación, pues le hacen falta las leyes secundarias que pudieran realmente desatar, que pudieran relanzar la competencia que tanta falta hace precisamente para poder estar como sociedad mejor informados. Entonces, yo diría que si me preguntaran qué calificación le pondría Peña Nieto en su primer año de gobierno del 0 al 10, le pondría 5.